Las autoridades de México nos han contactado con nosotros. Están más pendientes ustedes que las mismas autoridades de imagen y televisión. Buenas noches. Se ha hablado mucho de Venezuela en las últimas semanas, del gran conflicto económico, político y social en ese país. El fin de semana se habló de Venezuela por otra razón, por otra historia, una a la que le dimos especial cobertura, la historia de Kenny Finol, esa escort venezolana cuyo cadáver apareció en Ecatepec el 25 de febrero del año pasado. La Policía Federal informó ayer que detuvo al supuesto asesino. Hoy nosotros logramos hablar con la mamá y con el hermano de Kenny, allá en Venezuela. Lo que le hizo a mi hija no tiene nombre, ese es un animal. Yo lo que quiero es justicia y todo el peso de la ley, que pague por lo que hizo. Si hay pena de muerte, que se la den, porque lo que hizo con mi hija no se hace con un animal. Brian Mauricio González, presunto líder de la Unión Tepito, fue detenido por la Policía Federal en Nezahualcóyotl, en la colonia Bosques de Aragón. Está relacionado con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y explotación sexual. Y aunque también está señalado por el asesinato de la venezolana Kenny Finol, su hermano asegura que no han tenido ninguna información directa del gobierno de México. Las autoridades de México nos han contactado con nosotros. Están más pendientes ustedes que las mismas autoridades de imagen y televisión. Nos enteramos por las redes sociales, y muchos allegados. Tengo una amiga en México que es la que me tiene a veces informado y todo. La familia de Kenny pide que no se deje libre a Brian González, pues aseguran que las autoridades mexicanas tienen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. Una de las pruebas es la foto que compartieron con Imagen Noticias. Foto que les envió Kenny cuando tenía una relación con Brian. Además del video que Kenny compartió unos días antes de su asesinato, y en donde relataba las agresiones que había sufrido por parte de Brian. Marica, me metió la pistola. Que no puedo abrir bien, me partió todo atrás, al último como que le entró Dios y me dejó irme, pero casi me matan. Días después de este video, el 26 de febrero, el cuerpo de Kenny fue encontrado en Ecatepec. Tenía huellas de tortura y el rostro desfigurado con ácido. No solamente fue mi hija, fueron muchas muchachas, pero todo se ha descubierto por la muerte de mi hija. Eso es lo que pido yo, justicia y todo el peso de la ley que caiga sobre él, porque este dolor que ese hombre me dejó a mí en mi corazón, este vacío, eso no se lo deseo yo a ninguna madre. Y nadie del gobierno, ni del anterior gobierno, ni del actual, se ha puesto en contacto, en comunicación con la familia de esta joven allá en Venezuela. Sobre el tema de feminicidios, el fin de semana fue encontrado el cuerpo de Vanessa Ruiz, una estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella subió a una combi la noche del viernes en Cuautla, en Morelos, iba hacia Mecameca, donde vivía. Vanessa avisó a sus familiares que el chofer se estaba desviando de la ruta y eso fue lo último que se supo de ella. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Ozumba. El chofer de la combi fue detenido. Este fue el momento en el que ingresó a la Fiscalía del Estado de México. El video fue grabado por el tío de la víctima. Estamos aquí, este fue el desgraciado que asesinó a mi sobrina. Estamos aquí en la Procuraduría. Amigos, no puede pasar esto ya en el Estado de México. Estamos cansados y hasta la madre de lo que está pasando en nuestro país. Fue asesinada mi sobrina. Hay una presión, hay un grito de mucho dolor y también de mucha indignación de mujeres y de hombres también contra esta violencia que se está viviendo en contra de las mujeres. En la Ciudad de México, la Procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, anunció que se
clasificaron 6 expedientes que se hicieron en la administración pasada. Estaban integrados como suicidios, pero ahora se van a investigar como feminicidios. La procuradora no descartó que haya más reclasificaciones de este tipo. Por cierto, sobre las denuncias de intentos de secuestro de mujeres en el metro, la procuradora informó que se detuvo a un hombre como probable responsable y que fue ya reconocido por algunas de las denunciantes. El fin de semana tuvo lugar, increíble, pero tuvo lugar una marcha en la Ciudad de México contra los feminicidios. Se calcula que asistieron unas 5,000 personas y bueno, es una marcha que se da luego de que en las últimas semanas se han reportado estos intentos de secuestros a mujeres cerca o dentro de las estaciones del metro. Según la Procuraduría de Justicia de la ciudad, el año pasado y en lo que va de hay 15 casos de personas que fueron vistas por última vez en el metro. Increíble que esté sucediendo esto. Y bueno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que probablemente la próxima semana den a conocer un programa para frenar los feminicidios y los crímenes de odio en el país. Hemos venido elaborando los protocolos fundamentales para desarrollar estas tareas, que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país, que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio. Una enorme fosa clandestina, dijo hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar la Estrategia Nacional contra la Desaparición y la Búsqueda de Personas No Localizadas. El primer paso, dijo, de este plan va a ser integrar el Sistema Nacional de Búsqueda, para lo cual tendrán que instalarse las comisiones locales en la mayor parte de los estados, en 24 estados que todavía no tienen ese sistema. Otro paso, dijo, va a ser el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien va a ser designado el viernes, y también se va a crear un Instituto Nacional de Identificación Forense en el que se van a integrar todos los sistemas forenses del país. Para esto se va a colaborar, se va a necesitar la colaboración de la Cruz Roja Internacional, también va a participar la Escuela Nacional de Antropología y el famoso equipo argentino de antropología forense. Alejandro Encinas dijo que hay aproximadamente 40,000 personas desaparecidas. Luego dijo no localizadas en nuestro país, cuando menos hizo esa observación, 40,000 personas. Nosotros queremos insistir porque el gobierno del presidente Peña Nieto usó indistintamente el término, que una cosa son las personas no localizadas, alrededor de 40,000, y otra, las personas que están en una situación es distinto a quienes están en situación de desapariciones forzadas. Aunque Alejandro Encinas habló hoy de 349 casos de desapariciones forzadas, la cifra que tenemos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es de 438. Es una cifra que presentamos aquí el 20 de diciembre. Desaparición forzada son personas que presuntamente fueron desaparecidas por alguna policía, por alguna institución estatal. Muy distinto hablar de 348 personas en desaparición forzada, en situación de desaparición forzada, que son muchísimas. 400 personas son muchísimas, pero los 40,000 no localizados, esa es otra cosa. Veremos si este gobierno marca bien esa diferencia. El presidente López Obrador dijo que una de las causas de la inseguridad fue dejar de atender las demandas del pueblo. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo. Bueno, además de presentar este programa y de esa declaración, en la mañana el presidente López Obrador anunció que la próxima semana va a dar a conocer el plan para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Pero cuando anunciaba esto también hizo este comentario. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República. No solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Bueno, ¿a quién se refería? ¿A qué expresidente se refería el presidente López Obrador de haber incurrido en corrupción, en coyotaje? Se refería al expresidente Felipe Calderón, exsecretario de Energía. Bueno, en julio de 2016, Felipe Calderón fue designado consejero independiente de la Avangrid. Es una filial española de la empresa Iberdrola. Iberdrola es proveedor en México en generación de energías limpias. El expresidente Calderón renunció a Avangrid en diciembre del año pasado. En Twitter, Felipe Calderón escribió: categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. En otro tuit dijo: la ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo. Felipe Calderón también retó al presidente López Obrador a un debate sobre sus fuentes de ingresos y también le pidió que declare de dónde es que ha obtenido recursos para vivir todos estos años. Por cierto, hizo una declaración el presidente López Obrador sobre una frase que suele gritar mucho por sus seguidores en los mítines. Dijo el presidente López Obrador que el pueblo se cansa, así lo dijo tal cual, de tanta pinche tranza. Palabras del presidente López Obrador. De tanta pinche tranza, para que quede claro. Para que quede claro. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, denunció que el gobierno del presidente Peña Nieto heredó a la actual administración padrones de programas que no sirven para hacer políticas de gobierno. Estamos ante padrones que no sirven. El padrón de Prospera, los que hizo Cedesol, los de las becas de estudiantes, todos tienen problemas. Es más, se habló ahí de una cosa que voy a hacer una infidencia. Incluso Hacienda no tiene, la base de datos de los programas de la administración pasada. Y los tecnócratas hicieron todo negocios, pero nunca hicieron su trabajo técnico. Es decir, el gobierno no tenía un sistema ni siquiera de cómputo con el cual pudiera tener la nómina, los programas sociales, así estaba el censo, los padrones de los programas sociales. No había realmente un desorden y una discrecionalidad. Duro el señalamiento del vocero presidencial. En otras cosas, hace unas horas el diputado de Morena en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, que es mejor conocido como el Mijis, lo recordarán, fue atacado a balazos, viajaba en su auto en la carretera a Río Verde, San Luis Potosí. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, policías comisionados como escoltas del señor Pedro Carrizales lograron repeler la agresión. El diputado salió ileso, pero fue llevado a un hospital para una valoración médica. El Mijis había realizado un recorrido en el fraccionamiento Linda, el cual ha reportado altos índices de delincuencia en los últimos meses. Fue atacado, está fuera de peligro. Bueno, día 21 del conflicto magisterial en Michoacán, 21 días ya, y esta noche siguen, pese a las promesas y a los compromisos, siguen los bloqueos en las vías del tren en ese estado. El tramo de Uruapan, en medio de la vía que va de Lázaro Cárdenas a Morelia, sigue sin funcionar.
Los maestros siguen bloqueando esta vía con el argumento de que no van a negociar de rodillas. De poco sirvió que anoche la Asamblea Estatal de la CENTE en Michoacán decidiera quitar todos los bloqueos a las vías del tren para continuar el diálogo con los gobiernos estatal y federal sobre estos asuntos que tiene de pagos pendientes, demandas administrativas. Hoy solo se retiró el bloqueo en Pátzcuaro, pero al menos hasta hace 5 minutos se mantenía el otro bloqueo. El reportero Humberto Padgett entró a la refinería de Salamanca, estuvo ahí el jueves, por cierto, el mismo día en que afuera de las instalaciones apareció este coche bomba, porque eso era, esta camioneta con un explosivo afuera de la refinería de Salamanca. Ese día, coincidencias, suerte de reportero, ese día Humberto Padgett entró a la refinería de Salamanca. Vamos a ver las imágenes porque se habla mucho de la guerra al huachicol, de la crisis de las gasolinas. Lo cierto es que la refinería más importante de México, se encuentra en este estado. En una superficie de 518 hectáreas se ubican 42 plantas de producción con una capacidad de proceso de hasta 220,000 barriles diarios de petróleo crudo. En este momento no se procesa un solo litro en el que fuera el mayor complejo industrial de su tipo en América Latina. 1 de cada 5 litros que se consumían en México se destilaban en este complejo, que proveía o proveerá nuevamente gasolinas Magna y Premium, diésel y turbocina a los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Durango. Los lubricantes y otros químicos que ahí se hacen son para todo el país. Sus 4 tanques de petróleo crudo, con una capacidad total para almacenar 127.200.000 litros, están vacíos. Las 2 líneas de abasto de petróleo que los surtían están secos. Los quemadores para incinerar el excedente de gas LP y cuyas flamas fueran distintivas del paisaje salmantino están apagados. Las calderas están fuera de servicio, así que el silbato para llamar a trabajar a los petroleros también está callado. En este momento solo está en operación uno de los centros de energía eléctrica y cuyo propósito es únicamente que el lugar no se quede a oscuras. Si las cosas salen de acuerdo a los planes de Pemex, la refinería de Salamanca será encendida en 2 semanas. Pero los obreros dudan por el estado de las instalaciones, muchas de estas sin mantenimiento desde hace años, y por la persistencia de robo de combustibles en sus alrededores y violencia que ese delito trae consigo, que el sitio esté funcionando nuevamente en el corto plazo. Apagado como no estaba desde hace más de medio siglo. De sus tubos se escurren lodos, cafés y se fugan gases tóxicos. Estaciones como las de alquilación, que contiene 36 toneladas a presión de ácido fluorhídrico, una sustancia letalmente tóxica, observan claro deterioro. Por el crecimiento de la ciudad en que vive casi 250,000 de personas, los contenedores de ácido sulfúrico se encuentran a solo 8 metros en línea recta de una zona habitada. Mientras el gobierno federal persiste en el proyecto de construir una refinería en Dos Bocas, Veracruz, la de Salamanca, alguna vez orgullo de la economía mexicana, es hoy un gigante paralizado por el robo y congelado por el miedo. ¿Le habrá presentado la dirección de Pemex, el director de Pemex, al presidente López Obrador, imágenes como las que acabamos de ver? ¿Las conocerá cuando habla el presidente López Obrador de las refinerías
¿Conocerá el estado en el que se encuentra esta, la más importante, la de Salamanca? Vamos a regresar al tema al final del programa. ¿Cómo va la situación del abasto de gasolina en los estados? En Jalisco, bueno, el fin de semana, por fin, se informa que se regularizó la situación. Hoy el 80% de las gasolineras estaban abiertas, pero bueno, prácticamente problema superado. En Guanajuato la situación se reporta pues con una mejoría, pero todavía con problemas en la mitad de las gasolineras de la entidad. En el Valle de Toluca, otra de las zonas muy afectadas, todavía hay 70 gasolineras con afectaciones, y en Morelia 7 de cada 10 están operando poco a poco y quizá de manera muy lenta, pero bueno, poco a poco ahí está quedando atrás la crisis de la gasolina. Por cierto, de acuerdo con el calendario de entregas de pipas que compró el gobierno federal en Estados Unidos, las primeras 8 debieron llegar al país desde la semana pasada, y esta semana tendrían que llegar 2 más. El calendario lo dieron a conocer el 21 de enero. Imagen Noticias consultó con la Secretaría de Hacienda y nos informó que pues no tienen datos sobre la entrega de esas pipas a Pemex. Consultamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos informó que no tienen información, y ellos nos dijeron que Hacienda es la que debe tener los datos. Consultamos con la Secretaría de la Función Pública, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido respuesta. Por lo pronto, no sabemos qué ha pasado con esas pipas, que se supone las primeras de ellas tendrían que haber llegado la semana pasada. Hoy se informó que aumentó el número de personas que murieron por la explosión en Tlahuelilpan, la del 18 de enero. Hasta el momento el gobierno de Hidalgo reporta 126 personas muertas y todavía 21 en hospitales. En otras cosas, en la mañana fue atacado a balazos Antonio Ramírez, presidente municipal de Astacinga, Veracruz. El ataque ocurrió cuando el presidente municipal se dirigía al ayuntamiento. Antonio Ramírez recibió un balazo en la cabeza, 2 en el pecho. El presidente municipal fue trasladado al hospital Covadonga de Córdoba y bueno, se le reporta como grave. El fin de semana, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, salió del reclusorio Oriente. Sigue bajo proceso, todavía pesan 2 acusaciones federales sobre él: operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El monto de lo que supuestamente defraudó el señor Padres en ambas acusaciones suma 14 millones de pesos. El exgobernador no fue acusado de desvío de recursos, sino de recibir dinero o moches de empresarios para hacer licitaciones amañadas. Para enfrentar sus procesos en libertad, Guillermo Padres tiene que cumplir con una serie de medidas que le pidió el juez. Ya dio garantías por 140 millones de pesos, lo hizo a través de hipotecas de propiedades de familiares y amigos. Se le prohibió salir del país, esa es la única limitación que tiene, bueno, además de una tobillera electrónica con la que es monitoreada por las autoridades. También tendrá que presentarse cada semana, firmar en los juzgados federales, uno en Toluca, otro en la Ciudad de México. Sin embargo, en Sonora se reactivó una acusación contra Padres por secuestro, abuso de autoridad, tortura y lesiones. Es la denuncia que hace 3 años presentó su ex ama de llaves, una señora de nombre Griselda Peraza. Hoy el abogado de la víctima dijo que este expediente está a punto de ser consignado ante un juez y confían en que se gire orden de aprehensión contra Guillermo Padres. La señora Gisela Peraza estuvo encarcelada 4 años acusada de robar dinero y joyas en la casa de gobierno. Tras abandonar el reclusorio Oriente el sábado, poco después de las 9 de la noche, el exgobernador de Sonora se fue a un domicilio en Santa Fe, registrado como su lugar de residencia en lo que concluye su proceso penal. Vámonos al reclusorio Oriente.
Como veíamos, Padres estuvo en la cárcel desde el 10 de noviembre de 2016. 2 años y 2 meses después salió de prisión. Se va a defender en libertad. No ha sido absuelto. Mucha gente está con los ojos en ti de todo el mundo. Quiero darte la bandera de México. Con mucho gusto te la entrego. Gracias. Los he seguido desde allá. Yo también te quiero dar la mano, pero mejor un abrazo a los dos. Déjenme darles un abrazo. Y que esta lucha sea por tu pueblo, Juan. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias a México. Bueno, viva México. Esta persona a la que le entregó la bandera al señor Guaidó se llama Arturo Islas, es un activista mexicano, es el que le da la bandera al presidente opositor venezolano, a Juan Guaidó. Por cierto, hoy venció el plazo que la Unión Europea le dio a Nicolás Maduro para que convoque a nuevas elecciones. Esto no ocurrió y por lo tanto 19 de los 28 países de la Unión Europea ya reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. El Grupo de Lima, conformado por 14 países del continente americano, también respaldó a Juan Guaidó y lo reconoció como presidente interino. El Grupo de Lima le pidió a los militares de Venezuela que apoyen a Guaidó. México forma parte de ese Grupo de Lima, pero no respaldó el pronunciamiento y tampoco envió a ningún representante a la reunión de esta tarde. Con los anuncios de hoy, son más ya de 40 países que reconocen a Juan Guaidó. Ahí los están viendo, pues muchas de ellas democracias. Muchas democracias de América Latina y las principales democracias de Europa están ahí, ya reconocen a Guaidó. Esa es la lista de los países que lo reconocen. Bueno, ¿cuáles son los países que reconocen a Nicolás Maduro? Cuba, Bolivia, Nicaragua, Rusia, China, Irán, Siria y Turquía. Una lista no precisamente de lo más decorosa. Y hay 2 países neutrales, México y Uruguay. Y la oposición venezolana ha sido muy clara, ha dicho neutralidad, en este caso es apoyo a Nicolás Maduro. Mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Montevideo para participar en la conferencia internacional que va a tener lugar el jueves para abordar la crisis en Venezuela y supuestamente promover un diálogo que la oposición y el señor Guaidó ha dicho que no va a tener con Nicolás Maduro. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro encabezó una marcha con militares, esto en la ciudad de Maracay, volvió a criticar a los gobiernos de Europa, en fin, a todos los que no están con él y reconocen a Juan Guaidó, y aseguró que lo que están haciendo es apoyar una intervención militar en Venezuela y sacó esta metáfora. Hay que hacer como un boxeador, buen boxeador. Usar las 2 manos bien utilizadas, con la mejor técnica, para defenderse y para atacar. La izquierda, jack, upper, gancho, recta. La derecha, para golpear duro, para sacarle el aire, para rematar. Izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, con las 2 manos. Y en una combinación perfecta le damos el knockout necesario a la conspiración, al golpismo y al intervencionismo. Bueno, el presidente Maduro también dijo que le mandó una carta al Papa Francisco para pedirle su ayuda para facilitar el diálogo con la oposición. ¿Qué más tenemos, Paola? Esta tarde, la unidad canina del municipio de Tecámac inició la búsqueda de una jauría de 15 perros que habrían atacado a una mujer que perdió la vida el pasado martes. La Fiscalía del Estado de México ordenó esta captura. Hoy solo pudieron encontrar a 5 de los perros, pero continuarán mañana. El cuerpo de la mujer fue encontrado sobre el pavimento de la avenida Pino Suárez, en la 6ª sección del fraccionamiento Los Héroes. Inicialmente, las autoridades pensaron que se trataba de un feminicidio, pero las investigaciones se llevaron a la jauría. La unidad canina informó que no sacrificarán a los perros, que primero los van a evaluar.
Un accidente entre dos camiones del transporte público se registró al mediodía en la Ciudad de México. Un camión impactó en la parte trasera de otra unidad que estaba estacionada. El conductor responsable se bajó a pedir ayuda hasta que llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para liberar a un niño de 13 años que quedó prensado y perdió uno de sus brazos. Testigos en el lugar dijeron que uno de los camiones iba a exceso de velocidad. El chofer responsable fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Después del largo fin de semana de puente, hoy automovilistas se quejaron por una falla en la caseta de cobro para entrar a la Ciudad de México desde Cuernavaca, asegurando que este problema ocasionó que estuvieran haciendo largas filas de al menos una hora. La falla ocurrió en el sistema de cobro por TAC para ingresar al segundo piso de la vía, lo que a su vez generó el enojo de los conductores. Además, Caminos y Puentes Federales reportó carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 66. Esto debido a que muchos regresan después del primer puente del año. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Parece que va a haber noticias fuertes en el tema de la corrupción inmobiliaria. El miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciará sanciones para distintas construcciones irregulares. En conferencia de prensa, esto lo dijo el fin de semana, informó también de la cancelación de las dos polémicas figuras de desarrollo urbano que han permitido una construcción tan descontrolada de torres y de edificios. Se trata de los llamados polígonos de actuación, que son cuando se fusionan predios para poder aumentar los pisos de las construcciones, y se trata también, la otra figura es la de la transferencia de potencialidad, que es pasar pisos no construidos en una obra a otra con distintos usos de suelo. Es decir, si alguien tiene permiso para construir 30 pisos y construye 20, entonces se puede llevar los otros 10 pisos a un edificio que solo tiene autorización para 3 y entonces construye 13. Eso se va a acabar, o al menos eso anuncia el gobierno de la Ciudad de México. También dijo la jefa de gobierno que la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda ha revisado expediente por expediente más de 200 casos denunciados como ilegales desde 2016. Lo vamos a presentar públicamente y también pues se harán las sanciones correspondientes en el caso de irregularidades, porque se han encontrado pues muchas irregularidades en estos procesos. Serían más de 200 construcciones en situación irregular. Varias de estas construcciones las hemos presentado aquí. ¿Cuáles van a ser las sanciones? ¿Serán multas para los desarrolladores? ¿Cárcel? ¿Demoliciones? ¿Qué tan lejos va a llegar el gobierno de la Ciudad de México en este tema? Pues lo comenzaremos a ver el miércoles. Finalmente hoy la Comisión Federal de Competencia se convirtió en la última comisión de competencia del mundo en autorizar la fusión entre Disney y Fox. Una fusión de 65,000 millones de dólares, una fusión que cambia radicalmente el mercado de cómo se van a distribuir contenidos en los próximos años. Una fusión que cuando fue autorizada en junio del año pasado en los Estados Unidos, se les condicionó a que vendieran una serie de canales de deportes, 22 canales de deportes, y aquí en México se autoriza por la parte de contenidos y faltará que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorice la parte... ¿Qué significa eso para el mercado? Significa que estamos cambiando en la manera de cómo se distribuyen contenidos. Se cambia radicalmente cómo estamos teniendo acceso. Por ejemplo, la gente que nos ve hoy nos está viendo, nos ve en televisión abierta, nos ve en televisión de paga, nos ve a través de Facebook, nos ve a través de aplicaciones de teléfono. Entonces está cambiando el mercado de cómo se distribuyen contenidos. Es una operación más grande, insisto, 65,000 millones de dólares. Y lo que llama la atención es que México haya sido el último país en autorizar la operación, en decir que sí valía la operación, que sí estaba bien. Porque bueno, luego les da por hacer investigaciones medio raras. Pues sí. Tienen unas muy buenas en esa comisión. Mira, rápidamente te cuento. Una que hicieron sobre las operaciones que se ponían de acuerdo en el mercado de valores. Cuando lo empezaron se dieron cuenta que Banco de México y la Comisión Bancaria ya habían sancionado por esas. Prometieron cuando se fundó la comisión un estudio sobre la competencia bancaria. Llevan 6 años y no lo han terminado. Entonces, bueno, pero llegaron tarde, 8 meses tarde a esta. Bueno, remátala, David. El presidente López Obrador tiene que ver con mucho cuidado el reporte que hoy entregó la OCDE. Dice que México es el país que más
programas, que más gasta en programas sociales y que no están teniendo ni resultado y que se van a convertir en un problema en el corto plazo para las finanzas públicas. Bueno, antes de ir a pausa, esta tarde terminó sin acuerdos la primera mesa de negociación entre autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de Trabajadores. La universidad ofreció un aumento salarial de 3% y otras prestaciones. El sindicato insiste en que no, que quiere mucho más, quiere un aumento directo de 20%. Es una huelga que afecta a más de 50,000 alumnos. Es la primera que tiene la UAM desde 2008. En aquella ocasión la huelga duró 63 días. Hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón y con la pregunta: ¿conocerá el presidente López Obrador las imágenes que presentamos hoy? ¿Conocerá las imágenes de a de veras por dentro de la refinería de Salamanca? Volvemos. ¿Conocerá el presidente López Obrador la verdad sobre el estado que guarda la refinería de Salamanca? ¿Alguien le habrá mostrado estas imágenes al presidente? Las imágenes que presentamos hoy, ahí las tiene. Ahí tiene el gobierno federal una extraordinaria oportunidad para demostrar que sí puede ganar la guerra al huachicol y que además es un gobierno que transforma las cosas para bien. Si en unos meses el gobierno del presidente López Obrador es capaz de poner a funcionar esa refinería, demostrará que es un gobierno que está funcionando. Ponerla a funcionar implica también, desde luego, acabar con el robo de combustible dentro y en las afueras de la refinería. Este es un gobierno al que le fascinan los símbolos. Ahí tiene una refinería en estado de abandono. Nadie podrá responsabilizar a este gobierno por la situación en desgracia en Salamanca. Y nadie le va a regatear un gran aplauso si la pone de pie al servicio de los mexicanos. De los mexicanos, no de los huachicoleros. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.